Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 14. Emboscada parte 2. Más temprano en el día. Mientras me enredo con Overaul, ustedes dos van a someter a sus lacayos conocidos como las 8 balas y seguro de tener al menos una parte de cada uno. Shin les entregó 2 hojas de papel que mostraron todas sus habilidades que vio en los recuerdos de Yuojo junto con instrucciones básicas. Entonces, básicamente, el payaso detiene los músculos mientras yo me ocupa de los demás. ¿Por qué estás confiando en este tipo? ¿Qué pasa si se escapa? Davi estaba desconcertado después de leer el plan de Shin que significaba que tenía que confiar en este payaso y el señor Compres se quedó sin aliento. Nunca abandono un espectáculo. Siempre lo cumplo. El señor Compres se sintió muy ofendido por la declaración de Davi proclamando sus intenciones de que los dos lo vieran. Shin había captado la naturaleza de Mr. Compres y, por lo que entendió hasta ahora, debería ayudar e incluso si decidiera traicionarlos, lo cual era una posibilidad baja, Shin no estaba preocupado y concluyó que podía someter a Mr. Compres después de analizar cómo lo hacía. Usa sus poderes. Está bien, ustedes dos, eso es suficiente, todo lo que tienen que hacer es esforzarse en esos objetivos y seguir las instrucciones. Shin dijo y Davi tenía una mirada de incredulidad. No te preocupes joven Emo, te prometo que protegeré tu vida para que puedas tomarla más tarde. El señor Compres declaró cuando una bola de llamas apareció en las manos de Davi. Más te vale. En la actualidad. Ir. Davi y el señor Compres inmediatamente bajaron a una posición que impidió que los demás se dirigieran hacia Overaul. Bastardos. Yurojo gritó mientras se formaban gemas de su cuerpo. Recuerda dejarlos en al menos un trozo. Davi comenzó a encenderse en un fuego furioso sin contenerse. A diferencia de tu peculiaridad incivilizada, la mía es muy elegante, así que, por supuesto, estarán completos. El señor Compres se burló, sacando una canica de su bolsillo. No olvides distraer a Setsuno. Davi no esperó a que terminara mientras corría hacia los 8. Davi se sintió mareado de repente y se agachó cuando un cuchillo salió disparado hacia él, aunque no detuvo su carga, desatando sus llamas hacia Setsuno. ¡Boom!
Tengai corrió frente a Setsuno cuando las llamas chocaron contra su barrera, bloqueando la vista de Setsuno, que era el propósito de este ataque cuando la canica se agrandó en la mano del señor Compress. Estallido. 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 El señor Compress comenzó a disparar y de repente un hombre se paró frente a su objetivo de Idoro y se reveló como Katsukame. Debajo de él había un vial roto y el señor Compress entrecerró los ojos sabiendo muy bien que era la droga conocida como disparador. Ve a Tengai. Dijo y de Hidro inmediatamente se dirigió hacia Tengai. Las llamas salieron del abrazo de Pabi arreando las 8 balas como si resultaran ovejas, un disparo de llamas destinado a asustar al gruñido Soramitsu Tabe causando algo diferente en lugar de su propósito previsto. Yurojo vio una explosión que se aproximaba y rápidamente reconoció a Tabe mientras corría hacia la barrera de Tengai. Katsukame se quitó las balas de la piel y dejó 3 agujeros sangrientos en su brazo izquierdo. Rappa, que estaba saltando en el aire de la emoción, de repente se disparó hacia Arabi hasta que saltó hacia atrás. Auge. Una roca apareció en su camino, lo que tuvo que el adicto a la lucha mirara hacia el señor Compress, al ver la atención que le hizo una reverencia. Supongo que dado que solo hay 2, eso significa el plan B realmente tuvo en cuenta todo. El señor Compress pensó, notando a 2 personas en su vecindad en lugar de 3. Tengo que terminar esto rápido. Hola, soy el señor Compress, gracias por pasar sus últimos momentos asistiendo a mi espectáculo, espero que lo disfruten. El señor Compress levantó la vista de su reverencia con una sonrisa malvada formándose detrás de su máscara. Si querías pelear, deberías haber dicho. Rappa no dudó y se abalanzó sobre Mr. Compress, levantando los brazos cuando comenzó a formarse una andanada de golpes. Katsukama, que no estaba muy lejos de él, sintió una urgencia por todo lo que estaba pasando. Los ataques de los niños no parecían como si estuvieran tratando de lastimarlos, sino más bien como guiarlos, lo que lo estaba ansioso. Tengo que darme prisa. Katsukama concluyó agarrándose el puño mientras corría para alcanzar a Rappa para que pudieran matar a este tipo y apoyar a los demás. Aquí coge. El señor Compress arrojó una canica transformándola en una roca, pero en lugar de correr hacia atrás, saltó hacia adelante. ¡Guau! Rappa rodó debajo de él mientras gritaba de asombro. Entendido. Rappa. Katsukama se abalanzó sobre Mr. Compress mientras usaba sus habilidades para consumir parte de la resistencia de Rappa para alcanzar a los 2. ¡Bam! ¡Maldita sea Rappa! Katsukama gritó, golpeando al señor Compress y haciendo que cayera lejos. Oh, sí, mira eso. Rappa quedó impresionado al ver la parte faltante de su brazo derecho, sin que ellos lo supieran, en el suelo había una canica azul que encerraba la otra mitad. El jefe lo arreglará más tarde. Rappa se encogió de hombros sabiendo que esto podría solucionarse con un solo toque de overhaul. Rappa necesitamos. Vaya, tu actuación realmente tiene un gran impacto. Gritó el señor Compress, sacudiéndose la ropa, mientras antes de ponerse de pie volvió a poner el hombro en su lugar, aunque no mostró ninguna reacción, ya que eso disminuiría la actuación. Me alegro de poder entretener a gente tan interesante. Ambos parecían conmocionados al ver al señor Compress aparentemente bien después de recibir un golpe completo de Katsukama. Recibió uno de sus golpes. Recibió uno de sus golpes. Estoy tan entusiasmado. Rappa gritó, continuando su persecución. ¡Boom! Un fuerte estallido de fuego explotó detrás de Katsukama, lo que ocurrió que su cabeza se inclinó instintivamente hacia un lado y, después de dudar un momento, decidió seguir a Rappa, ya seguramente que moriría solo. Rappa corrió hacia el señor Compress con un espíritu de lucha enloquecido y el señor Compress sonrió ante la actuación que estaba a punto de lograr. Comencemos la segunda parte del primer acto con una explosión, de acuerdo. El señor Compress gritó cuando aparecieron 2 canicas en cada mano, lo que resultó en 2 Glock. Las balas salieron volando de su Glock gemelo a gran velocidad. Katsukama empujó a Rappa hacia atrás y puso su brazo frente a su cara dejando su cuerpo completamente abierto. Maldita sea. Katsukama sintió que las balas perforaban su piel y tuvo que usar su peculiaridad en Rappa. ¿Qué haces, Katsu? Callarse la boca. Katsukama no se preocupó por las quejas de Rappa ni por ser honorable y comenzó a drenar a Rappa de toda su energía. Bastardo.
Rappa dejó escapar débilmente sintiendo que toda su energía lo absorbía cuando Katsukama lo tiró a un lado. Vaya, una traición antes del segundo acto. No puedo creer esto. El señor Compress estaba asombrado por la acción repentina, llevándose las manos a la cara con un grito ahogado. «Cállate, payaso». Katsukama rugió, corriendo hacia él con nueva fuerza. «No soy un payaso». El señor Compress siseó, condensando sus ojos mientras sacaba 8 canicas y se las lanzaba a Katsukama. Auge. Las canicas resultaron ser granadas a las que les faltaba el alfiler, lo que molestaron que explotaran en la cara de Katsukama. Su piel se estaba volviendo negra como el carbón, pero Katsukama no se inmutó. El señor Compress corrió hacia adelante bajo el humo negro, luego, de repente, un puño voló a gran velocidad a través del humo, pero en lugar de esquivar, el señor Compress recibió el golpe. Estallido. Tos. Tada. El señor Compress se aferró a su brazo antes de que el golpe pudiera destruirlo por completo, activó una canica debajo de su abrigo, lo que resultó en una lámina gruesa de tungsteno que apareció absorbiendo gran parte de la fuerza. Al sentir la superficie dura, Katsukama se sorprendió y confundió de que no voló hacia atrás o de que su puño no se sumergió por completo en el cuerpo de este insecto. Entonces, de repente, su vista cambió hasta que el señor Compress fue visto como un gigante en el lugar del insecto que alguna vez fue, lo que una vez más lo llenó de confusión. Siéntete bien. Mr. Compress externamente mantuvo su apariencia, poniendo a Katsukama en su bolsillo. Sin embargo, internamente, su cuerpo sufrió ya que todas sus costillas, excepto 2, se habían roto e incluso se habían producido algunos daños en los órganos. Caminando lentamente hacia Rappa, lo tocó antes de convertirlo en una canica. La respiración se volvió un poco difícil cuando se quitó la máscara y dejó al descubierto sus ojos anaranjados. ¿En qué tipo de actuación me metí? Auge. En el otro lado de la batalla, Davi tenía una sonrisa loca en su rostro, finalmente pudo usar su peculiaridad al máximo sin ninguna repercusión. ¿Usaste tu peculiaridad con él, Deidoro?, gritó el hombre de cabello rubio conocido como Setsuno. Auge. Por supuesto que lo usé con él. Incluso usé un vial de gatillo. Incluso ahora está bajo los efectos. Deidoro balbuceó respondiendo a su acusador. Auge. Abre la barrera y déjame pasar, debería poder acercarme a él con mi peculiaridad. Debido al error de Davi, Yurojo terminó cerca de las peculiaridades de los no combatientes, lo que no se suponía que sucediera. En realidad, se suponía que Davi acabaría con los 5 rápidamente ya que ninguna de sus peculiaridades podía luchar contra él de frente. Luego se suponía que debíamos ayudar al señor Compress, que ganaría tiempo, pero todo cambió cuando Davi no reaccionó lo suficientemente rápido y Yurojo se dirigió a Tengai. Sí, eso parece ideal, deberíamos formar nuestro ataque alrededor de Ojo. Dijo Onemoto y los demás asintieron mientras otra ráfaga de fuego salía en espiral. No puedo aguantar mucho más. Tengai estaba empezando a empaparse de sudor a medida que su resistencia comenzaba a agotar con cada uno de los golpes de Davi. Cuando ocurrió el primer ataque y fue testigo de la potencia de fuego de Davi, inmediatamente consumió 2 viales más de gatillo para mejorar los efectos de su barrera. La barrera se abrió parcialmente y Yurojo salió corriendo, las gemas habían cubierto su cuerpo y al ver esto, Davi usó una mano para dispararle a Yurojo. Yurojo puso sus brazos frente a él mientras corría a través de las llamas que se aproximaban, sus gemas comenzaron a derretirse pero siguieron creciendo de su piel ignorando el dolor. Maldición. Las llamas se encendieron bajo los pies de Davi cuando comenzaron a volar hacia el cielo. La razón por la que no hizo esto en primer lugar es que cortó su poder de fuego a la mitad, lo que usó que dividiera su atención. Deidoro. Perder. Deidoro rugió borracho cuando comenzó a arrojar sus cuchillos a Davi, quien trató de esquivarlos mientras les arrojaba las ráfagas de fuego. Tengai comenzó a sincronizar correctamente logrando que los cuchillos escaparan y las llamas bloqueadas. Mierda. Un cuchillo atravesó el brazo izquierdo de Davi, enojado murmurando para sí mismo y cada vez más frustrado por haber resultado herido mientras ellos seguían ilesos. Setsuno usó su peculiaridad y todos los cuchillos, incluido el que estaba empalado en el hombro de Davi, fueron devueltos a sus manos y se los entregó a Deidoro. Buen tiro. Setsuno aplaudió. Gracias.
Deidoro asintió listo para lanzar los cuchillos de nuevo. ¿Quién es tu objetivo? Nemoto gritó y la boca de Davis movió por su cuenta. Los no combatientes. Maldición. Davi comenzó a volverse más feroz a medida que su molestia comenzó a alcanzar su punto máximo, arrojando tanto fuego a la barrera como era posible con el deseo de matarlos. Yurojo, al ver esto, comenzó a formar lanzas de gemas con sus manos para arrojárselas y llamar su atención. ¿Por qué tu jefe está haciendo todo esto? Nemoto preguntó y Davi comenzó a luchar bajo la pregunta. Para matar a tu jefe y absorber a la Yakuza, fuck. Davi maldijo cuando su ira comenzó a salir de él cuando juntó las manos cuando un fuego quemado y mortal se formó en sus manos. Todos y cada uno de ellos abrieron los ojos ante su respuesta, todos miraron instintivamente en la distancia donde estaba Overhaul hasta que Nemoto volvió su mirada hacia Davi y luego se estremeció. Entonces, de repente, la paciencia de Davi se rompió cuando la expresión clara desapareció de su rostro y finalmente dejó que sus emociones comenzaran a controlarlo. ¿Qué estás haciendo? Nemoto gritó con urgencia al ver sus repentinas acciones. Estoy a punto de usar Prominence Burn. Davi soltó una carcajada loca, y al escuchar este movimiento familiar, campanas de alarma resonaron en todas sus mentes. Bajo sus ojos llenos de sorpresa, las llamas azules de los alrededores comenzaron a converger hacia el enloquecido Davi. Golpear. Los latidos de sus corazones obtuvieron a sincronizarse sintiendo el aura familiar que Davi estaba emitiendo, con la que todos estaban muy conocidos, la muerte. El bosque estaba constantemente bombeando un calor abrasador liberando cantidades enormes de humo, pero a pesar de todo esto, sus alientos se sintieron fríos, sintiéndose helados hasta los huesos, incapaces de moverse como si estuvieran congelados. Ja. La risa loca de Davi los liberó de sus grilletes mentales y los hizo temblar inconscientemente. Ojo, Deidoro mierda, deténgalo. Setsuno chilló, entregando inmediatamente los cuchillos devueltos a Deidoro. Espero que la barrera pueda bloquear esto, putos coños. Davi rugió, arrojando su cordura a cambio de rabia, poniendo más poder en sus manos, y al hacerlo el fuego debajo de sus pies debió bajar su altura a medida que el objetivo en su espalda se ensanchaba. De repente, Davi juntó las manos antes de separarlas lentamente creando una mini onda de choque cuando una pequeña llama blanca se formó en sus manos. Más campanas de alarma sonaron en sus cabezas sabiendo que si Davi lanzaba ese ataque seguramente morirían, la urgencia caería sobre sus rostros mientras comenzaban a moverse más apresuradamente. Yurojo comenzó a lanzar sus lanzas aún más rápido, descartando la calidad de las lanzas y solo queriendo detener a Davi cuando Deidoro arrojó las dagas mientras Setsuno las volvía a poner en sus manos. Los cortes comenzaron a ensuciar su cuerpo cuando Davi dejó de enfocarse en maniobrar, poniendo toda su atención en este ataque. La sangre de sus nuevas heridas comenzó a filtrarse en su ropa, lo que resultó en un olor acre a hierro que solo Davi podía oler. Pero incluso a través de todo este dolor, su sonrisa no abandonó su rostro, de hecho, se hizo más amplia, estirándose lo más lejos posible mientras la risa maníaca escapaba continuamente de sus pulmones llenos de humo. Al ver que el miedo se filtraba en sus expresiones, no pudo evitar disfrutar sabiendo que, por primera vez en su vida, esta técnica no le causaría dolor y, en cambio, sentiría en su espectro previsto. ¿Qué tal si en lugar de hablarte sobre la quemadura de prominencia, por qué no te muestro? Davi rugió con locura, manteniendo la técnica que había sido arraigada en su mente desde que era un niño por encima de su cabeza. Deténgalo. Deja de moverte. No. Tenga y tienes que sostener. Perder. Quemadura de prominencia. ¡Boom! Justo cuando dejó sus manos, las llamas que lo rodeaban retrocedieron como si se rindieran al poder de Davi sin atreverse a avanzar más como si tuvieran miedo de las llamas que crearon. Tengai consumió 3 viales más de gatillo sin importarle que pudiera sufrir una sobredosis sabiendo que si caía, todas sus camaradas seguramente morirían. Una fuerte onda de choque resonó cuando una explosión de llamas golpeó la barrera, lo que ocasionalmente tuvo que gritar de angustia de inmediato. El fuego blanco comenzó a romper la barrera de Tengai a un ritmo alarmante queriendo devorarlo por completo, aunque Tengai continuamente resolvió reconstruir su barrera, pero a pesar de que las llamas no pasaron a través de sus dedos controlándolas, comenzaron a derretirse. Es imposible.
¿Cómo? Tengai estaba incrédulo al ver que sus manos comenzaban a cremarse frente a él mientras la ceniza flotaba hacia arriba y luego desaparecía frente a sus ojos. Mi barrera sigue levantada, ¿por qué? Al escuchar sus palabras, giraron la cabeza antes de que todos miraran a Tengai horrorizados al ver que se convertía en cenizas hasta que su mitad superior desapareció por completo, lo que utilizó la caída de la barrera. El blanco eclipsó los ojos de todos causando que las retinas de todos los ubicados en la barrera se quemaran hasta que quedaron completamente envueltos en blanco. ¡Ah! Mis brazos. Mis piernas. Ayúdenos. Alguien. Los gritos resonaron donde una vez estuvo la barrera cuando Davi cayó al suelo incapaz de estabilizarse en el aire. Había una razón por la que no usó este ataque, pero después de recordar las palabras de Shin, no tuvo otra opción. Escena retrospectiva. Davi, si alguna vez terminas en una posición en la que te sientes acorralado durante esta emboscada, debes usar Prominence Burn. Shin le dijo mientras esperaban que llegaran las 9 personas. Pero si tienes un problema con la forma en que tu padre lo usa, haz lo tuyo. Si te contienes, entonces solo estás demostrando que tu padre tenía razón. Al escuchar esas palabras, la respiración de Davi se volvió áspera al pensar en su padre antes de calmarse de inmediato. Está bien, confiado en ti. Davi asintió apretando sus manos en un puño tembloroso mirando a lo lejos viendo que la gente comenzaba a acercarse. Fin del recuerdo. Suspiro. 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 Lo hice mío. Davi miró sus manos ilesas y temblorosas disfrutando de la sensación de estar libre de sus ataduras mentales. Yurojo, que estaba congelado, demostró horrorizado al ver a sus camaradas arder vivos, incapaz de moverse después de que cayó el ataque y, aunque gran parte del ataque de Davi fue negado por la barrera drogada, mientras que solo dejó que una pequeña parte se filtrara a través de ella, hizo una increíble cantidad de daño. Te mataré. Yurojo rugió, corriendo hacia el debilitado Davi que estaba resoplando incontrolablemente. No puedes matarlo, es uno de los principales personajes de la actuación. Mr. Compress sonó detrás de Yurojo, lo que ocurrió que rodara hacia la derecha. Tú. A mí. El señor Compress lo afirmó discretamente tosiendo un poco de sangre debajo de su máscara sin que Yurojo lo viera. ¿Dónde están Rappa y Katsukama? Exigió Yurojo, dando tiempo suficiente para que Davi se pusiera de pie. Hay aquí mismo. El señor Compress reveló 2 canicas en su mano hasta que desaparecieron repentinamente. Los tengo. Setusno gritó a través del humo extendiendo su mano que ahora sostenía 2 canicas mientras la mitad de su cuerpo se quemaba hasta convertirse en una crocante negra. El humo finalmente se disipó revelando solo los pies de Tengai tirados en el suelo junto con el brazo de Deidoro y la cabeza de Nekomoto. Setsuno sonrió mientras una pequeña cantidad de esperanza se formaba en su corazón hasta que ambas canicas en sus manos de repente se convirtieron en granadas. En ningún. Setsuno. Auge. Las granadas explotaron en su mano convirtiendo la parte superior de su cuerpo, anteriormente completa, en un montón de pequeños pedazos dispersos. No. Yurojo gritó de agonía al ver morir a otro de sus camaradas frente a él. Cállate y arde. Davi perforó su mano hasta que alguien se arrepintió de él. Crujido. Mierda. Tabe, con los ojos llorosos, mordió un trozo de la cintura de Davi y estaba profundamente entristecido por la muerte de sus camaradas. Su cuerpo estaba completamente quemado en un negro carbón y solo podía moverse al saltar con el gatillo. Quemar. Davi agarró su frente con agresividad mientras Tabe solo podía mirar con horror mientras Davi lo cremaba vivo dejando solo un dedo. Y yo. Comprime solo conviértelo en una cánica. Davi se desplomó sobre un árbol cercano mientras la sangre comenzaba a salir furiosamente de su costado. Nunca ganará así. El señor Compress tocó fácilmente al su ojo mentalmente roto y lo convirtió en una cánica. ¡Qué actuación increíble! El señor Compress se contuvo para no caer usando su bastón como una forma de apoyo agitando su brazo libre en el aire mientras predicaba poéticamente. Cállate y déjame descansar en paz hasta que termine con Overaulo como se llame. Davi se recostó en el árbol mientras su piel empezaba a ponerse cada vez más pálida. Morirás, lo sabes.
El señor Compres frunció el ceño bajo su máscara al ver el estado actual de Davi, sin embargo, Davi solo sonrió y el señor Compres se confundió mucho. No creo que me deje morir. Davi se rió entre dientes, sosteniendo la herida de su mordedura. Solo cumple sus órdenes y convierte esos cuerpos en canicas, ¿o quieres rebelarte? Cuando se pronunciaron las últimas palabras, el señor Compres alzó una mano en señal de rendición. De ninguna manera, apenas puedo caminar correctamente, y mucho menos escapar de este fuego. El señor Compres caminó hacia los otros cuerpos, mientras los convertía en canicas. ¿Qué pasó con dejarlos en una sola pieza? Davi levantó una ceja al ver solo la mitad inferior de Setsuno. A veces, en las presentaciones en vivo, tienes que salirte del guión original. El señor Compres se encogió de hombros y Davi puso los ojos en blanco. Luego, después de convertir a todos en canicas, cojeó hacia el árbol en el que Davi estaba descansando y también se apoyó contra él mientras soltaba un suspiro. Tu herida. No me sorprendería si muriera y él me devolviera la vida. Davi lo interrumpió sabiendo lo que pretendía el señor Compresor, lo que ocasionalmente que el ceño fruncido del señor Compres se profundizara ante sus palabras, ya que eso era imposible. Solo un dios puede devolver la vida a los muertos. Verdaderamente una actuación difícil. Solo para. Davi habló cerrando los ojos y el señor Compres sonrió, accediendo a los últimos deseos de Davi. ¡Boom! Morir. Overaul gritó usando la tierra para volar hacia atrás mientras disparaba algo hacia adelante. Necesito escapar. Eran las únicas palabras en su mente, sus peones podían ser revividos, sin embargo él no podía. Durante todo esto, Shin había estado jugando con Overaul con el único propósito de ver cómo usaba su peculiaridad con la esperanza de obtener inspiración para encontrar mejores formas de usar, sin embargo, lo que vio fue en una simple palabra. Decepcionante. Shin solo vio cómo Overaul usaba el suelo para retrasar los movimientos de Shin mientras se alejaba simultáneamente. Escápate, escápate, escápate. La palabra seguía gritando en su cabeza mientras corría hacia el borde del anillo en llamas. Oh, vamos Kai, si escapar fuera tan fácil, no estarías aquí. Shin se rió al ver a Overaul terraformar el suelo para hacer una abertura por la que escapar. Shin dio otro paso cuando una onda resonó y los pilares se dispararon en direcciones únicas en lugar de hacia Overaul. De repente, los pilares se enterraron en los árboles en llamas, lo que ocurrió que Overaul se confundiera hasta que sus ojos comenzaron a temblar. Los árboles inmediatamente comenzaron a estirarse a medida que sus composiciones cambiaron de una forma completamente sólida a una sustancia elástica. Los árboles comenzaron a envolverse a sí mismos hasta que un gran círculo los rodeó, cerrando completamente la entrada que hizo Overaul. La forma en que funcionaba su peculiaridad era capaz de difundir su autoridad en la materia y luego controlarla, pero hacerlo era muy ineficiente. Shin había comparado esta peculiaridad con las bacterias. Irónicamente, se agudizará con su toque, lo que frecuentemente se formarán mayores posibilidades en su mente. Usando los pilares en lugar de atacar, podría usar para extender su autoridad a otras cosas, lo cual era una de las razones por las que Shin no había estado atacando a Overaul por completo. Sus pilares disparaban a todo tipo de cosas mientras bastante extendían su autoridad hasta que casi todo lo que lo rodeaba estaba bajo su control. ¿Cómo es esto posible? Overaul chirrió disparando pilares contra la pared, sin embargo, no se movieron ya que Shin había estado reforzando constantemente su masa, lo que resultó en la formación de una gruesa barrera de madera. No podía hacer que los objetos aparecieran tristemente de forma espontánea, pero podía combinar combinaciones de modo que cuando los árboles se tocaban entre sí, en realidad se combinaban formando un árbol circular. Panic y Overaul se disparó por los aires, pero cuando lo hizo, un repentino maremoto de tierra lo golpeó y lo derribó al suelo. ¿Ya terminaste? Shin había formado una columna larga con un asiento cómodo en la parte superior. Había estado sentado en esto desde que Overaul le había dado la espalda. «¡Tu insecto!», gritó Overaul, rascándose las ronchas que aparecían en su piel. «Kai, ¿no podemos simplemente tener una conversación civilizada? Quiero decir, no importa lo que hagas, no puedes escapar». Lo cual era cierto cuando el control de Shin comenzó a formarse bajo el mismo suelo en el que estaba parado. ¿Por qué no morirás? Overaul golpeó sus manos contra el suelo, sin embargo, cuando lo hizo, no pasó nada.
TSK, TSK, TSK. Shin negó con la cabeza mientras se empujaba hacia arriba, dio un paso hacia abajo y justo cuando estaba a punto de caer, salió disparado del pilar. De repente se formó una escalera mientras descendía tranquilamente hacia el overhaul estupefacto. ¿Qué hiciste? Las manos de revisión continuaron golpeando el suelo, sin embargo, nada sucedió. Kai, por eso quería conversar, porque sin importar lo que hizo, no hubiera importado ya que tengo el control total de cada parte del área rodeada por estas paredes de madera. Shin le dio la noticia al sorprendido overhaul. Eso es imposible. Bueno, lo sería si no liberaras inconscientemente tu control cuando quites las manos de las cosas. Shin sacudió la cabeza con desaprobación. Por alguna razón, cada vez que Overhaul quitó las manos de las cosas, perdía el control sobre ellas. Shin pensó que lo estaba haciendo para conservar la resistencia, pero después de ver sus acciones, se dio cuenta de que no sabía que lo estaba haciendo inconscientemente. El suelo debajo de él comenzó a actuar como arenas movidas, lo que hizo que Overhaul comenzara a luchar para sentir la sensación blanda debajo de él. ¿Qué estás haciendo? Overhaul trató de liberarse, sin embargo, eso solo lo llevó a hundirse aún más. Convirtí el suelo en un estado líquido al reducir la forma de cada mota de tierra, lo que resultó en que se pareciera más a un líquido que a un sólido. Overhaul no entendió cuando los pies de Shin tocaron el suelo en el que se estaba hundiendo. La materia sólida tiene una forma y un volumen definido, mientras que los líquidos solo tienen un volumen definido, así que eliminé la forma del suelo. Shin explicó mientras se inclinaba. Se acabó. El tobillo de Shin mostró un poco por su movimiento y Overhaul sonrió maliciosamente agarrándolo. Sin embargo, cuando no pasó nada, se quedó sin palabras. Suspiró. Las peculiaridades se cancelan entre sí, así que es el punto. Suspiró. Ya sabes que, no importa, quédate quieto. Shin agarró la cara de Overhaul mientras usaba la actualización. Los ojos de Overhaul se pusieron en blanco sintiendo que algo entraba en su mente, un ceño fruncido arrepentido comenzó a eclipsar la sonrisa en el rostro de Shin mientras comenzaba a mirar dentro de su mente. En el espacio mental de Overhaul. Lo que está sucediendo. Overhaul gritó al ver cambiar su entorno mientras veía a un Shin frustrado frotándose la frente. Así que puedes controlar tu paisaje mental hasta cierto punto, realmente una peculiaridad asombrosa. Shin asintió con la cabeza cuando los recuerdos comenzaron a rodearlos. Lo que está sucediendo. Overhaul chilló al ver sus memorias pasar frente a él. Bueno, ya que vas a morir en un par de segundos, supongo que daré el discurso del villano cliché. Quebrar. Shin terminó sus palabras chasqueando los dedos, lo que resultó en cadenas que envolvían a Overhaul. Solo podía ver cómo el control de su paisaje mental se desplazaba hacia Shin. Como dije antes, tienes la habilidad de ceder el control. Shin habló sin siquiera mirarlo mientras estaba ocupado moviendo sus manos organizando la memoria de Overhaul. ¿Qué estás? Básicamente, estoy leyendo tu mente. Mi actualización de poder tiene la capacidad de poner recuerdos falsos y borrarlos. Sin embargo, descubrí que si actúo como si estuviera poniendo recuerdos falsos en todas partes, esencialmente puedo leer tus recuerdos. Shin dijo hasta que una sonrisa apareció en su rostro. Bueno, ahora todo lo que sabes sobre los Yakuza ahora es mío. Shin murmuró para sí mismo mientras analizaba todo rápidamente. Vaya, cómo han caído los poderosos Yakuza. Shin no pudo evitar reírse al ver el estado actual de la Yakuza en la memoria de Overhaul. Me equivoqué acerca de que eras un idiota, eres un completo bufón. Shin se frotó la barbilla con asombro ya que Overhaul había reducido la cantidad de miembros que tenían peculiaridades ya que eran una plaga. Al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de miembros sin peculiaridades. Tú. Deja de hablar. Shin hizo un movimiento rápido con la mano para quitarse la boca. Bueno, supongo que tengo que agradecerte ya que hará que mis aviones sean mucho más fáciles. Shin se encogió de hombros antes de deslizar sus manos haciendo desaparecer los recuerdos. Los gritos ahogados de Overhaul se escucharon cuando Shin lentamente comenzó a caminar más y más cerca de él antes de poner su mano en su rostro. Para. Los ojos de Overhaul comenzaron a temblar a velocidades intensas sintiendo que la corrupción de Shin comenzaba a consumirlo lentamente. No hubiera pensado que aguantaría tanto tiempo mientras uso la corrupción. Sé que sigo diciendo esto, pero es una peculiaridad realmente increíble.
No te preocupes, ya que lo usaré bien, así que quédate tranquilo. Shin le aseguró mientras lo sacaba a la fuerza de su paisaje mental mientras sus ojos rodaban hacia adelante. ¿Algunas últimas palabras? Shin preguntó sabiendo que al menos debería darle tanto. Alto. Alto. No puedo morir. No hasta que libro al mundo de esta enfermedad. Overhaul le gritó a Shin, sintiendo que su piel comenzaba a convertirse lentamente en polvo. Ahí es donde te equivocas, Kai, porque curar algo que nunca fue una enfermedad. El cuerpo de Overhaul lentamente comenzó a convertirse en polvo, aunque la falta de voluntad en sus ojos nunca desapareció hasta que el viento finalmente se lo llevó. Desempolvándose las manos, Shin se dio la vuelta cuando el suelo comenzó a tomar la forma que era antes de que Shin lo controlara. Su entorno de repente comenzó a volver a ser un bosque en llamas. Shin caminó con calma por un rato hasta llegar a los dos apoyados en un árbol. Veo que ustedes ganaron sus peleas. Shin presumió y el señor Compres desvió la mirada. Davinó lo anterior. Despertar. Jadear. Shin movió su frente trayendo a Davi de vuelta de entre los muertos inmediatamente reparando todas las formas de su cuerpo. Davi en lugar de estar sorprendido, no estaba sorprendido en lo más mínimo como si estuviera esperando esto. ¿Qué? Shin tocó al señor Compres, curándolo instantáneamente y Shin sonrió ahora que podía curar a otros sin sentir dolor, incluso resucitar a la gente que estaba sobre la mesa en este momento. El fuego se encendió cuando Davi estiró su costado antes de ponerse de pie. El señor compresor quedó estupefacto, viendo a un Davi claramente vivo que juró que murió hace minutos, lo que lo encontró ya que su pulso claramente no mostró signos de vida cuando lo revisó. ¿Es un dios? Aquí está rabiendo más aquí. Gritó una voz y Shin inmediatamente los tocó a ambos, convirtiéndolos en canicas. ¿What? El señor compresor estaba horrorizado experimentando su propia peculiaridad cuando Shin lo agarró a él y a Davi y luego se subió a un árbol. Manguera de agua está aquí. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.